Aló, Sí, sí, lo estamos escuchando. listo, muy bien. Entonces, es que me salió que alguno de ustedes tiene un problema técnico y lo sacó de la reunión. Listo, vale. Eh, ya iba, estaba hablando sobre pedagogía. Entonces, en pedagogía, sí, uno tiene que evaluar las formas en las cuales la otra persona aprende, ¿no? Sí, o sea, es un proceso bien complejo porque uno tiene que preguntarse, sí, bueno, ¿cómo entiendo yo este proceso? ¿Cómo aprendo? No todos nos acercamos de la misma manera al conocimiento, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos las mismas lógicas, ¿sí? Y la pedagogía lo que plantea es eso, es usted como profesor, como docente, ¿sí? ¿Qué hace para que su estudiante aprenda? ¿Sí? Y reflexione sobre ello y juegue un poco con estas ideas, ¿no? Esto es importante, y aquí viene la parte bonita de lo que les voy a contar. Esto es supremamente importante porque cuando yo hago estas afirmaciones sobre la pedagogía, lo primero que tengo que plantearme es qué entiendo yo, ¿sí? Por aprender, qué entiendo por enseñar, ¿sí? Qué entiendo por una situación de aprendizaje en aula y demás. Y eso es muy, muy chévere cuando los profesores se toman el tiempo y el trabajo de hacerse esas preguntas. Porque eso redunda en que ustedes realmente se acercan al conocimiento de otra manera y entienden que lo importante, ¿sí? No es tener una cantidad de datos ilimitados en la cabeza, sino que también entienden de alguna u otra manera, ¿sí? Que hay escenarios de participación en los cuales eso que ustedes saben que tienen en la cabeza, ¿sí? Pueden aplicarlo de diversas maneras. Un poco un chiste muy tonto de hace muchos años, pero que refleja lo que estoy diciendo y es eh, cuando uno le preguntaba en el colegio, bueno, 2 manzanas más 2 manzanas igual a 4 manzanas, y en el examen le ponían 2 duraznos más 2 duraznos, ¿cuántos duraznos son? Y decía, no, profe, es que yo me sé el problema es con manzanas, ¿sí? Un poco para explicar que el concepto del problema, el concepto de la suma, el concepto de los números, ¿sí? Pasan precisamente por unas comprensiones más profundas que no se limitan exclusivamente a operaciones mecánicas. Y esto lo estoy diciendo en este momento y tiene que ver con la comprensión que está ahí, digo, comprender y pensar en entornos visuales, porque precisamente el enfoque de esta charla es ese, es qué entendemos por comprender, qué entendemos por pensar. ¿Listo? Y lo vamos a aterrizar en comprensión de textos en particular, porque al parecer hay una noción bien extraña, ¿sí? O por lo menos atípica sobre el proceso de comprensión. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, les cuento rápidamente eh, que lo primero que vamos a hacer es ver un video. Porque un video, porque ver videos es chévere. Les voy a pedir que activen el audio. Ah, vamos a ver si no han quitado el enlace. Bueno, ¿están viendo toda la pantalla? Ahorita igual voy a parar mi audio para que puedan escuchar. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, señor. Sí, Disculpe, señor. profe. Señor, Y si no tienes tal vez el enlace y nos das unos 5 o 4 minutos para que todos lo veamos de forma independiente y sea un poquito más claro, de pronto, no sé. sí, claro. Sí, sí, ya les pongo el enlace. Voy a soltar este mientras tanto para que vaya saliendo desde aquí, pero ya les mando el enlace directo aquí al chat, ¿vale? 2 minutos. Y Fuck is this place? This is Jack Rabbit Slims. And Elvis Man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. There's a reservation on
under Wallace. Wallace? We reserved a car. Oh, car. Why don't you see them over there in the Chrysler? Yeah, baby, gonna chase me. You shoulda looked good and then, baby, I'll shoot you. Look at 1, 2, look at the shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46. Yeah! All right. I've been away in school all day long, waiting on the bell to ring so I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Let's get some. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in a jukebox stand, recycle rock. Screw gal, baby, gonna tell you some news. You shoulda looked good and then, baby, I'll shoot. Well, it's a 1, 2, pull the shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46. You gotta move. Start rocking, baby, rockin' like, baby, gonna rock all night. Rock all night, just wait and see. For Ricky Nelson. Fantastic job, Rick. Thank you very much. Listo, rápidamente. Qué bien, ¿qué vimos ahí? ¿Reconocen la escena de la película? Sí, ¿Qué película es? ¿Qué hubo, No. Iván? Hágale. No, Mariana dijo que no. Listo, Iván, usted sí la reconoce. Yo la peli sí no la vi, profe. ¿Es brillantina? ¿Cómo? ¿Brillantina? sí, esa es de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Sí, ¿Sí? señor. Ese es Pulp Fiction de Quentin Tarantino. No, Valentina, se confundió porque vio a John Travolta, ¿cierto? Bien. Se llama memoria Sí, referencial. ¿verdad? Eso se llama memoria referencial. Vamos a hablar de eso más adelante. Ese es Quentin Tarantino, pero ¿qué más vieron? ¿Qué hay en el video? Organicemos esto, a ver. Entonces, para hacerlo más interactivo, ustedes van a escribir en el chat, ¿sí? Y yo voy, o sea, me dicen, hey, yo quiero hablar, y yo les doy la palabra, ¿listo? Para que no se crucen los micrófonos. Entonces, ¿quién quiere contarme qué vio en la película? ¿Qué vio en ese corto? Carlos, hágale, cuéntenos. Buenas tardes, profesor. No, pues ¿Qué tal, así, Carlos? bien, pues en sí la que más me pareció llamativa fue Marilyn Monroe y como que todo ese bar está dividido en secciones, ya sea de épocas como relevantes o de algún momento en la historia que tuvo un hecho que impactó en la cultura o algo así, pero así como específico no. Bueno, listo, bien, vale, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿En serio? ¿O ¿Puedo les da hablar? pena hablar? ¿O les da pena hablar porque la cosa estaba en inglés? Bueno, Sebastián, ve ahí, levantó la mano Sebastián, hágale, Sebastián. Yo la película no la he visto. Sí, sí iba a comentar lo del tema de Quentin, porque sí era muy al estilo, pensaba que sí era él. Y bueno, lo voy a hablar como desde mi perspectiva, lo que alcancé a notar. Bueno, pues de pronto siento, una pareja de una especie de policías encubierto tal vez, y bueno, tratan de buscar algo, llegan como al bar y hacen el plan, se ven qué es lo que van a hacer, mientras Travolta pues se echa como un rollis, como decimos acá a veces, por el bar y va como pues mirando qué hay a su alrededor, qué personas hay, y también se me hizo como interesante, igual como dijo Carlos, la aparición de Marilyn Monroe. Yo estaba diciendo que me pregunta a quién vieron, voy a decir a Marilyn Monroe. Y ya. Listo, muy bien, muy bien. Gracias, Sebastián. ¿Quién más? ¿Qué más vieron ahí? ¿Nada más? ¿A lo bien? No se puede ver nada más. Nadie se fijó en la secuencia, nadie se fijó en el diálogo, nadie se fijó en cómo está. Bueno, ya hablaron sobre la ambientación, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en esa escena? ¿Les parece extraña porque no está en español? ¿Porque está en un idioma que de pronto no conocen? Pues tal vez Ah. John Travolta
Bueno, tal vez pude evidenciar desde mi perspectiva que no era como un lugar ideal para John Travolta. La verdad, como digo, no me he visto la película, así que no podría decir el nombre del personaje en este momento. Y le dice tipo como que, ¿qué mierda es este lugar? Y pues ella simplemente le dice el nombre del lugar, no le especifica exactamente lo que le espera dentro, no le especifica exactamente qué se va a encontrar ahí. Por ahí también vi al zorro, no vi a Marilyn Monroe, vi al zorro, y pues como él observaba cada detalle del lugar también, que se podía ver varias actividades y ya. ustedes creen que si la rueda de nuevo pueden sacar más información? ¿Quieren hacer el ejercicio? Sí. Listo, vamos. Fuck is this place? This is Jack Rabbit Slims. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Ladies and gentlemen, now, how may I help you? There's a reservation under Wallace. Wallace? We reserved a car. For a car. Why don't you see them over there in the crisis? Sort of pop, throw a nickel in the jukebox stand. We talk about two gal, baby, gonna chase me. You shoulda looked good and then, baby, I'll shoot you. Look at you, I put the shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Blinking and 46. Yeah! All right. I've been waiting in school all day long, waiting on the bell to ring so I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Come on, baby, let's get some good. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in the jukebox stand, we start to rock. School gal, baby, gonna tell you some news. You shoulda looked good and then, baby, I'll shoot. Well, it's a 1, 2, go to shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46. You gotta move. It's gonna rock, baby, rock, baby, gonna rock all night. Rock all night, just wait and see. That's right. For Ricky Nelson. Fantastic job, Rick. Thank you very much. ¿Cómo se llaman los personajes? Por ahí. No recuerdo el nombre de los personajes, profe, pero recuerdo el de los actores, que son Uma Thurman y John Travolta. Vea, ahí le acaban de decir Vincent y Mia. Y de hecho los dicen ahí, lo dicen en el video. Bueno. Sí, Vincent y Mia. Sí. Vincent lo grita al final, sí. Y ella da su nombre cuando le preguntan cuando hay, digamos, cuando están en la entrada, ¿no? Entonces, ya empezamos a botar más datos. ¿Qué otros elementos tienen ahí? ¿Qué otros elementos ven ahí? ¿Cuál era? ¿Qué hubo? Daniel, ¿dónde sale Elvis? Está bro, sí, ahí tocando la guitarra. Es El como que una está tocando canción de los 70. Digo, de los 50, qué pena. ¿Usted cree que es de los 50? Sí, claro, en esa época era como eso el rock and roll, ¿no? Ujú. Ah, ok, el rock and roll. Bien. Marilyn también estaba. ¿Quién más? ¿Qué más vieron ahí? Está como en un ambiente de épocas como de entre los 50 y los 60. Como que está ambientada en esa época, ¿cierto, Wilson? Sí,
Bien, Y queda con Daniel. un plano secuencia. Vale, gracias, Wilson. ¿Cómo así un Sí, plano señor. secuencia, Daniel? Sí, o sea, como que siguen a John ahí viendo como la cantina, como el bar. Plano secuencia porque siguen a John. Es decir, la cámara se va moviendo detrás de John. Sí, señor. Muy bien, listo. ¿Qué más vieron? ¿Cómo así referencias a películas antiguas, Carlos? De John Races y Ujú. acabo de buscar y es una película de 1963, entonces como que sí, va inventado ese bar a esa época, entre los 50 y los 60. De los 50 y los 60 más o menos, listo. ¿Qué más vieron? ¿Quién fue la que dijo lo del zorro? ¿Volvió a ver el zorro? ¿Por qué sale el zorro ahí? Pues ahí mismo lo de la temática de la discoteca del bar de rock and roll de los 50. Por eso apareció Marilyn Monroe como camarera, el zorro como camarero, aparecía, uf, ¿quién más aparecía? Seguramente si usted conociera más sobre 50 y 60 me podría decir realmente quiénes las figuras que estaban ahí, ¿no? Porque también aparecían otros personajes famosos, ¿no? Ya, están tocando música de Chuck Berry. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el que está en inglés impide que ustedes comprendan qué es lo que está pasando ahí? Si yo les narro en general, ¿mm? ¿Comprenden ustedes lo que está pasando ahí? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, sí, ¿a qué? María Paula, ¿sí a qué? Por ejemplo, uno se concentra más tratando de entender lo que están haciendo y deja de darse cuenta en lo que está pasando, ¿sí? O sea, uno se concentra en una cosa y pasa de largo, pues, la situación, lo que está pasando también, lo que ve. Vale, bien. Exacto, profe, yo comparto lo que dijo María Paula, porque es como empezar ya a utilizar más el sentido de la escucha para entender qué es lo que están diciendo, que el de la vista, y pues entender qué es lo que está pasando alrededor. Es más eso. Ok. Vamos a verlo la última vez. Ya van a ver por qué estoy haciendo este ejercicio. Este ejercicio tiene una razón. Concéntrense en el video. Véanlo. ¿Sí? Váyanse al detalle de pronto. ¿Listo? Vamos a ver. Fuck is this place? This is Jack Rabbit Slim's. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Ladies and gentlemen, now come in. Is the reservation under Wallace? Wallace? We reserved a car. Oh, car. Why don't you see them over there in the Chrysler? Two gal, baby, gonna chase me. You shoulda looked through them, and baby, I'll shoot. Well, it's a 1, 2, a book of the shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Blinking and 46. Yeah! All right. I've been away in school all day long, waiting on the bell to ring so I can go home. Throw my books on a table, pick up the telephone. Come on, baby, let's get some grub. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in the jukebox, stand beside the rock. Screw out, baby, gonna tell you some news. You shoulda looked good in them, baby, I'll shoot. Well, it's a 1, 2, pull the shoes. 3, 4, get out on the floor. 5, 6, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46. You gotta move. Stop rockin', baby, rock the rock, baby, gonna rock all night. Rock all night, just wait and see.
Awesome. Fantastic job, Rick. Thank you very much. ¿Más detalles o menos detalles? El chiquito del ballet fue referencia al Mago de Oz. También está Roy Orbison de camarero. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más vieron ahí? Ahí es una referencia de John Races, que es una película de 1963. Ujú. En el primer, bueno, como en el primer póster ahí en la entrada cuando les sumaron lo de la reserva. Vale, listo, ya empezaron a ver. ¿Cómo así que el de la entrada no es el padrino? ¿Dónde está el padrino de la entrada? El que lo registró, pues se parece al padrino, ¿no? De la película. Jack Rabbit Slim. Ya, pero no es el padrino. Bueno, algo que de pronto, pues no sé si tenga algo que ver, pero que en ese momento, no sé si ella le dice que como que no sea cuadriculado o algo así, y que la temática en sí no tiene, o bueno, pues sí puede tener cosas que tienen que ver, o sea, así como una secuencia, pero esto fuera como de lo normal, por ejemplo, los carros están adentro del lugar y eso pues no es normal y tiene varias cosas que son diferentes, que tampoco es así como, pues no sé. El bar es como un poquito, diría yo, hasta bizarro, y también alcancé a ver un póster de El ataque a la mujer de 50 pies, una película de 1958, y ya. Es muy interesante lo que están diciendo. Bueno, Santiago, Iván Santiago dice acá, cuando dice don't be a asshole, ¿sí? Y hace la forma del cuadrado, ¿sí? Hace referencia a los dibujos animados. Sí, claro, el lugar se llama Jack Rabbit Slim, ¿vale? O sea, todo hace referencia a los dibujos animados, para que se hagan una idea. ¿Listo? ¿Por qué creen que les estoy haciendo preguntas? ¿Por qué creen que volví a ver el video una y otra vez? ¿Cuál es la intención de verlo? ¿Lo sabe? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Cuál es el punto que quiero probar? Nuestra capacidad de observación, tal vez. Listo, su capacidad de observación. Está bien. ¿Qué más? Extraer más cosas e ir más profundo. Ujú. Este está en mi curso de introducción, ¿cierto, Jair? Claramente. Poder obtener información a partir de un medio visual, dice Alejandra. Listo. Análisis. Bien. Listo, todo ello. Os voy a mostrar más o menos de qué va este asunto. Y es un poco más sencillo de lo que ustedes creen. Ah, que es, a medida que vaya a ir dando mi charla, les voy a hablar sobre comprensión y les voy a conectar con el video. ¿Listo? Entonces, el índice de mi charla parte de ideas sobre pensar, comprender lo que se lee, comprender, leer cuentos divertidos y nuevas rutas. ¿Listo? Que es como el escenario que vamos a abordar. Entonces, primero nos vamos a ir a ideas sobre pensar. Ahí en ideas sobre pensar voy a hablarles un poco de Project Zero, que es una iniciativa de la Universidad de Harvard, ¿sí? Que arranca hace mucho tiempo, eso no es reciente, es más bien viejito, y se permanece actualizando pensamiento permanentemente. En teoría, la mayoría de los colegios de Colombia tienen algo que se llama, dentro de un marco curricular, tiene una vaina que se llama la EPC, la Enseñanza para la Comprensión, que se deriva de las ideas de Project Zero, que es un grupo de investigación de la Universidad de Harvard. Y voy a hacer esta explicación es para que entiendan un poco por qué esto se llama comprender y pensar en entornos visuales. Vean, el asunto con cómo funciona el cerebro humano, ¿sí? Tiene que ver directamente con que con el paso del tiempo, ¿sí? El humano ha tenido que adaptarse fisiológicamente a los cambios que le propone el entorno, ¿listo? Y esos cambios que les propone el entorno obligan a que uno migre las formas en las cuales se relaciona, ¿sí? Con los objetos, con el espacio, incluso con el otro humano. Uno de los elementos más sencillos, por ejemplo, que podemos encontrar en la evolución del ser humano es el pulgar oponible, ¿sí? El que tengamos el pulgar así nos permite tomar cosas, ¿no? Es decir, cogerlas, jalarlas, llevarlas hacia nosotros, ¿sí? La posibilidad de hacer fuego, por ejemplo, para poder
para poder, digamos, transformar los alimentos y poder acceder a otro tipo de alimentos que sin el fuego de por medio no podríamos utilizar, ¿sí? O que podríamos ingerir, pero se demoraría más nuestro organismo en procesar, nos obliga precisamente a hacer estas modificaciones corporales, ¿sí? Físicas, ¿sí? Que redundan también en nuestras capacidades cognitivas. Entonces, a medida que avanza nos hemos dado cuenta, ¿sí? O pues que avanzamos socialmente, nos hemos dado cuenta que necesitamos cambios en nuestra estructura, en la forma en la cual nos acercamos al mundo, la forma en la cual entendemos y leemos el mundo. ¿Y esto por qué es importante? Porque eso determina la forma en la cual pensamos. Pensar en esencia, pensar en esencia es organizar todo el núcleo de información que usted tiene en la cabeza, ¿sí? Todos esos elementos que están ahí desordenados acá y que tiene que ir estructurando para darle sentido. ¿Listo? Eso es un proceso de pensamiento, en teoría. El pensamiento ha cambiado, ¿sí? Y el pensamiento ha cambiado de las primeras comunidades a las nuestras sencillamente porque las necesidades no son iguales, porque los contextos en los cuales nos vivimos no son iguales. Uno de los grandes cambios que tuvo nuestra generación fue el que nos pasamos a vivir en ciudades, ¿sí? Nos aglomeramos en las ciudades y las ciudades fueron creciendo como amebas, sobre todo las latinoamericanas fueron creciendo como amebas, aglutinando a los hombres que iban metiéndose y metiéndose cada vez más en las ciudades. Y los campos se fueron desolando y si se fijan, ¿sí? Tenemos una mayor población en las ciudades que en los campos. Les voy a poner un ejemplo. Bogotá tiene fácilmente 15 millones de habitantes, 15 más o menos, entre Bogotá, bueno, en los municipios colindantes pueden tener hasta 16 millones de habitantes, ¿sí? Y esos 16 millones de habitantes representan más o menos un cuarto de la población colombiana, ¿sí? La población está en 50 millones, 40 y algo de millones de colombianos, 49 algo millones de colombianos, y en una sola ciudad se concentra, ¿sí? Un tamaño de población muy alto. Podemos pensar que Bogotá, por ejemplo, perdón, Colombia, ¿sí? La totalidad de la población de Colombia es la mitad de la población. Sí, es la mitad, que hay una ciudad que tiene la mitad de la población en Colombia, que es la Ciudad de México. Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes en sus áreas conurbadas, ¿sí? Eso quiere decir que hemos cambiado las formas en las cuales nos acercamos y pensamos y construimos conocimiento. Como han cambiado las formas en las cuales pensamos, las formas adaptadas al espacio y demás, lo que Project Zero plantea es que pensar es una forma de entender la realidad, ¿sí? Que no es estática, sino que cambia permanentemente, fluye, ¿listo? Y en ese fluir atendemos y pensamos en otras categorías, utilizamos otras formas de entender el mundo. ¿Listo? Entonces, rápidamente veamos. Dentro de los textos fundamentales está uno que se llama Making Thinking Visible, que es hacer el pensamiento visible, lo escriben esos tres autores de ahí abajo, y lo que plantean son procesos de pensamiento, cómo se piensa, ¿sí? Y cómo, digamos, cómo el ser humano desarrolla esos procesos de pensamiento. Entonces, fíjense que cuando empezamos a ver el video seguimos estos pasos, observar de cerca y escribir qué hay ahí, ¿sí? Yo les pedí que fueran cada vez más acercándose a ver qué era lo que había ahí, ¿sí? Incluso superando la barrera de nuestros propios miedos y nuestras propias preconcepciones. El tema del lenguaje, por ejemplo. Fue lo primero que les dije, la lengua no puede convertirse en un impedimento porque usted no entienda qué es lo que está pasando ahí. Y ustedes empezaron a generar algo, pueden ser hipótesis que pueden ser falsas o verdaderas dependiendo del contexto en el cual les estén enunciando. Entonces, lo segundo es construir explicaciones e interpretaciones. Me acuerdo que al comienzo, en la primera tanda, dijeron que eran 2 policías encubiertos. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Sigue pensando que son 2 policías encubiertos? Eso lo había dicho yo, profe. Pero no me había visto la película. Que eso lo había dicho yo, pero pues yo no me había visto todavía la película, entonces eso fue lo que inferí de la ¿Y por qué primera forma. llegó a esa conclusión? Primero por la vestimenta, me basé primero en la vestimenta.
Fíjese que nosotros tenemos una cantidad de ideas preconcebidas, tenemos la cabeza llena de ideas previas, ¿sí? Y de hecho esas ideas son las que moldean nuestra forma de pensar, lo que creemos, ¿sí? Y lo que creemos que funcionará para todos y cada uno de los objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual nosotros asociamos volúmenes de información, porque no podemos todo el tiempo recordar lo mismo, ¿sí? Nadie se detiene a pensar si realmente el proceso mecánico que hace su mano al coger un lápiz y hacer esto. De hecho, uno, cuando está testeando, lo hace mecánicamente, sin que haya una mediación de ese proceso. Sin embargo, cuando uno apenas está aprendiendo, cuando uno apenas está en las primeras etapas, ¿sí? Se da cuenta que esos procesos que para nosotros puede que sean una bobada, para alguien más requieren un poco más de tiempo, y requieren un poco más de lógicas y requieren un poco más de esfuerzos, precisamente porque es la primera vez que lo hacen, ¿sí? Ustedes están cercanos a la primera vez que montaron bicicleta, la primera vez que hicieron algo que les aterraría, ya sea nadar, ¿sí? Saltar, hacer algún tipo de deporte que antes no podían hacer, que vía repetición lograron hacer. Entonces, esos procesos en los cuales nos vamos acercando y vamos adquiriendo esas repeticiones, ¿sí? Se convierten precisamente en uno de los aspectos fundamentales de pensar. Bueno, a razonar con evidencia tiene que ver con conectar lo que ya sabemos de nuevo con lo que posterior, establecer conexiones. El establecer conexiones es importantísimo. Por ejemplo, cuando ustedes empezaron a ver los carteles y se empezaron a fijar que era como un sitio, un restaurante temático, entonces empezaron a asociar, ya entiendo por qué está Marilyn Monroe, ya entiendo por qué esta película de los 50, ya entiendo. Y de pronto el que está cantando es Elvis. Y las pintas de las personas que están incluidas en ese espacio también hablan precisamente de ese proceso de aprendizaje y ese proceso de establecer unas conexiones. Y aquí viene una parte importante, porque establecer conexiones tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano, ¿sí? De coger bancos de información precedente y asociarlos con nuevos bancos de información. Por eso ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas. Fíjense que cuando empezaron ustedes, entre todos, a hablar sobre el video, empezaron a cuestionarse y decir como, hey, de pronto era este, no, de pronto era este, no, ya me cambió la percepción. De pronto sí, de pronto yo al comienzo sabía, pero ya no estoy tan seguro. Y empiezan a ubicarse en torno a un solo proceso de pensamiento desde diferentes perspectivas. ¿Listo? Captar lo esencial y llegar a conclusiones. Aquello que es central en el texto. Ya lo veremos más adelante. Preguntarse y hacer preguntas. Varios de ustedes decían como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí es ese personaje? Yo de pronto no estoy tan seguro. No sé si es esta época o es la otra, ¿no? Descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie. Así es como se elaboran los procesos de pensamiento. Entonces, los autores de Project Zero lo que dicen es, ojo, cuando yo hago procesos de pensamiento, cuando pienso, ¿sí? Tengo que hacer todas estas cosas. ¿Sí? Y a partir de este listado de cosas voy a generar comprensiones. Comprender es saber algo. No solo reconocerlo, ¿sí? Sino saberlo, conocerlo en el fondo, ¿sí? Y poder dar cuenta de eso y replicarlo en otros escenarios. Y ya vamos a ver por qué esto es interesante. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Listo. Si estoy yendo muy rápido, me paran, porfa, y me preguntan. Bueno. Sí, señor. Listo, súper. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Esta idea, por el contrario, entonces a mí me gusta mucho y les voy a explicar de dónde viene. La idea que está ahí es una idea de una filósofa alemana que hablaba sobre comprender, pero ella lo hacía más en el sentido ontológico, ¿sí? Como no pensado desde el sujeto que piensa y que establece una relación entre el pensamiento y los objetos materiales, lo que está y lo que no está, sino que ella pensaba sobre un proceso de comprensión que es mucho más profundo. A mí me gusta mucho porque la idea de comprender de Hannah Arendt, que es la que está ahí, ¿no? Tiene que ver con no un conocimiento exacto, sino con el reconocimiento de un fenómeno que ocurre. Yo les voy a leer rápidamente. Dice, la comprensión, understanding, diferenciada de la información correcta del conocimiento científico, es un proceso complicado que nunca produce resultados inequívocos.
es una actividad sin final, en constante cambio y variación por medio de la cual aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella. Esto es, intentamos sentirnos a gusto en el mundo. Hannah Arendt lo que propone, en esencia, es que la comprensión no es un proceso que da resultados únicos. Fíjense que aquí surge un planteamiento interesante. Cada uno de ustedes intentó buscar en la película, en ese fragmento de la película, algo que ya conocía. ¿Se acuerdan que al comienzo alguien dijo, eso es brillantina? ¿No? Su referente inmediato tenía que ver con el actor, que es el mismo, ¿sí? Y entonces empezó a pensar en eso. Otro dijo, oiga, de pronto eso es Tarantino. ¿Quién fue el que dijo Tarantino? ¿Dónde está? Yo también dije eso. ¿Por qué dijo que era Tarantino? Porque ya había visto de pronto como muchos memes, entonces lo asocié con Tarantino, porque es muy al estilo Tarantino. O sea, como el ambiente, como los colores, son muy Tarantino. Fíjense que ahí es la parte interesante. O sea, uno tiene un background de información y establece que esa nueva información puede ser cercana o no cercana a lo que está poniendo en ese momento. Entonces, ese análisis de Tarantino vía información, vía lo que yo estoy viendo, funciona muy bien para entender el por qué, por ejemplo, a partir de una paleta de colores específica de los mismos colores, de reconocer que Uma Thurman, sí, es la actriz que casi siempre reconoció Tarantino, que es casi siempre usa Tarantino, sí, está ahí presente en este escenario. ¿Listo? Entonces, eso para la comprensión. Fíjense que esa comprensión, como, digamos que cuando yo planteo que no produce resultados unívocos, ¿sí?, o inequívocos, lo que les estoy diciendo es que la comprensión depende, ¿sí?, en parte del grado de conocimiento que tengan ustedes, del grado de relaciones que pueden hacer entre un nuevo texto y un texto. ¿Listo? Entonces, bueno, esta foto, les voy a explicar por qué puse esa foto. A mí me encanta el trabajo de Hannah Arendt, tengo que confesarlo, a mí me gusta mucho el trabajo de Hannah Arendt, y me gusta el trabajo de Hannah Arendt en particular porque Hannah Arendt tiene un libro muy bonito que se llama Eichmann en Jerusalén. Ese es Eichmann. ¿Sí? Y en el libro de Arendt hay una reflexión maravillosa y es lo siguiente. Hannah Arendt es judía, ella tiene que salir de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, a matar a su familia y demás. Termina la Segunda Guerra Mundial y Hannah Arendt es una de las grandes pensadoras alemanas además. Entonces asiste a algo que se llaman los juicios de Nuremberg. En Nuremberg, sí, digamos que la ciudad alemana de Nuremberg, se centralizó todo lo que tenía que ver con los juicios a los nazis. Entonces, claro, cuando llegaban a Nuremberg, llegaban todos los prisioneros nazis, se presentaban frente al estrado, ¿sí?, y todo el mundo pues supremamente indignado por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, que cómo, que cámaras asesinas, que campos de concentración, ¿sí?, que los lugares de la muerte, que cuántas víctimas, que eran 6 millones de judíos con los que los nazis acabaron. Entonces, en ese escenario, pues todo el mundo decía, no, pues los alemanes son unos monstruos, los que hicieron eso, sí, unos seres que no pertenecen a la humanidad. Y Hannah Arendt decía, es banal pensar, ¿sí?, que le podemos atribuir a la maldad lo que un hombre le hace a otro hombre, ¿sí? O sea, no podemos convertirlos en bestias porque no lo son. De hecho, son humanos que tenían una función y estaban ejecutando su función. Cuando llegaron a Eichmann, ¿sí?, Eichmann nunca aceptó sus crímenes, ¿sí? Él era secretario, era un tipo administrativo, y lo que hacía era mantener el campo de concentración, ¿sí?, y lo mantenía económicamente hablando fluyente, ¿sí? Entonces, cuando le preguntaron a Eichmann que si se sentía culpable, él decía, no, yo no me siento culpable, yo cumplí órdenes. Y por más de que la gente intentaba explicarle que sus órdenes eran matar una cantidad de judíos, precisamente en cámaras de gas, ¿sí?, precisamente cuando intentaban hacerle entender que él tenía responsabilidad en esos trenes interminables en los cuales se asesinaban y morían por el camino de los judíos hasta llegar a los campos de concentración, él no veía eso como un pecado, como un delito ni siquiera, ¿sí?,
porque para él estaba ejecutando una labor. Y lo que plantea Hannah Arendt es muy interesante porque lo que dice es, y tiene razón al pensar realmente que solo está ejecutando una labor, y ese es parte del problema. ¿Mm? Y es parte del problema porque no entiende las complejidades morales de lo que hay detrás de ejecutar esa labor. ¿Sí? Y esos elementos de comprensión son muy interesantes. Por eso, cuando Hannah Arendt habla sobre la banalidad del mal, lo que está diciendo, no podemos decir que alguien hace algo por mal. ¿Sí? Tiene que haber una comprensión mucho más profunda de eso que se hace para poder abordarlo, ¿sí? En otros escenarios. Esa anécdota bonita, esa se las quería contar de Hannah Arendt. Yo les recomiendo que se la lean. Tienen una cantidad de textos muy chéveres, así como les recomiendo que lean Tarantino, que vean Tarantino. ¿Sí? La película se llama Pulp Fiction. ¿Listo? Hay 3 niveles de comprensión de lectura y ustedes les vienen hablando de esto en el colegio reiteradamente. O sea, ustedes les dicen todo el tiempo como, estos son los 3 niveles de comprensión de lectura, usted entonces está en el literal, porque el literal es cuando usted coge, ¿listo? Usted está en el inferencial deductivo, y la lectura crítica es esto, ¿listo? Y eso es permanente, en el colegio se lo acaban diciendo todo el tiempo y ustedes los clasifican, ¿sí? A partir de estos niveles de comprensión de lectura, ¿no? Es decir, si ustedes se acuerdan en el colegio, cuando les hacían las pruebas tipo saber, venían con estas preguntas de opción múltiple, sí, y algunas eran muy pendejas, y otras, por el contrario, eran sí, un poco más complejas, y uno decía, no, esta no la sé, ¿no? O la dejaba al pinochazo, ¿no? Bueno, en este caso les voy a hablar sobre la comprensión porque hay 3 niveles y esos 3 niveles ¿sí? No son 3 niveles lineales, sino que son procesos que se producen cognitivamente todo el tiempo. Y voy a intentar explicarlo. Lo literal tiene que ver con lo que es explícito, ¿listo? La gente piensa que es el primer nivel, o sea, que es el nivel más sencillo, más básico, ¿listo? En esencia no es el nivel más básico. Es precisamente el nivel en el cual se reconoce la información explícita. Y yo voy a hacer aquí unas salvedades porque, por ejemplo, en el nivel literal, ¿sí? O sea, la comprensión de lectura en el nivel literal es tan importante, ¿sí? Que, por ejemplo, los científicos deben tener un alto nivel de comprensión literal para poder llevar a cabo experimentos. El mayor ejemplo que les puedo poner acá es el científico lee ¿sí? La fórmula que tiene que emplear y entiende que no la tiene que interpretar. Por ejemplo, el químico no la tiene que interpretar. Si le dicen eche 2 gramos de esto, eche 50 mililitros de esto, eche 80 mililitros de esto, mezcle y espere, ¿sí? No agite mucho porque eso puede ser explosivo. ¿Sí? El científico no puede parar un momento, el químico no puede parar un momento y decir, bueno, yo creo que en mi opinión deberíamos echar unos cuantos más gramos de esto y en vez de revolverlo así suavemente, lo agitamos. ¿Sí? Esa comprensión literal lo que diferencia es, lo que hace diferente todo esto es que precisamente ¿sí? El químico número 1 que sigue paso a paso lo que tiene, ¿sí? Y paso a paso lo que tiene que hacer, pues logra el resultado de su experimento. El otro, si está trabajando en tierra de Kiel seguro, probablemente haya volado en pedazos hace mucho tiempo. Entonces, lo literal parecería una bobada, ¿sí? Pero requiere y le está indicando al lector que eso que está ahí ¿sí? No tiene otro nivel de interpretación salvo decir lo que dice ahí, expresar lo que está ahí. ¿Listo? El siguiente campo es el inferencial deductivo y estos son movimientos endógenos y exógenos. Movimientos de lo que yo puedo rastrear al interior del texto, que no es explícito, ¿sí? Pero está implícitamente ahí, y lo que yo puedo rastrear del texto que va hacia afuera del mismo tiempo, del mismo texto y que tampoco está explícito. Y ahí todavía no estoy hablando de un nivel crítico, simplemente estoy diciendo, hay algo que de pronto el texto no me dice directamente, pero que yo puedo empezar a asociar por cómo yo lo veo, ¿sí? O por cómo el texto se va construyendo alrededor. ¿Listo? Eso es muy interesante porque cuando uno hace pruebas, este es uno de los elementos más complicados. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Están dormidos? ¿Están vivos? ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Sí, señor. Ah, bueno, bien. Sí. Estoy preocupado, estoy preocupado. Las sesiones de los profes espiritistas no están tan chéveres, como están ahí, manifiéstense, no están tan chéveres. Bueno, finalmente entramos a lectura crítica.
¿qué es la lectura crítica? A mí, yo tengo que ser totalmente honesto, a mí me enrancha que los profesores de colegio le digan a uno que lectura crítica es tener opinión. ¿Sí? Todo el mundo tiene opinión, uno tiene opinión de todo, y la opinión está sobrevalorada. ¿Sí? Creemos que tenemos opiniones y que nuestras opiniones son válidas solamente porque son nuestras. ¿Sí? Eso es un absurdo, es un ridículo. ¿Sí? Hay gente que sabe más que uno y uno tiene que escuchar la opinión del otro y el argumento del otro para poder entender, ¿sí?, a qué se refiere el otro. Y probablemente su argumento tenga más validez porque ha pasado más tiempo que usted investigando ese tipo de cosas. Así que escuchen, ¿sí? Entonces, cuando hablan sobre la lectura crítica, sobre tener opinión, ¿sí?, el profe automáticamente le dice, no, eso es que usted tenga una posición respecto a algo, ¿no? Eso no es la lectura crítica. La lectura crítica es la capacidad que tiene usted de tender lazos entre la información y su experiencia, ¿sí? Y todas esas experiencias se unen y se articulan en eso. Por ejemplo, el conocimiento de Sebastián sobre las películas de Tarantino, el haber visto películas de Tarantino previamente, al igual que el conocimiento de otras personas en este escenario, les permitió, ¿sí?, entender que era una película de Tarantino, entender que es una película ambientada, extraña, etcétera, etcétera, sin ni siquiera reconocer el idioma. Alguien que se ha visto una película de Tarantino, que no se haya visto las películas de Tarantino, automáticamente descubre que es Tarantino. No, no lo puede hacer. No hay forma de, porque no tiene ese núcleo de información previa. Tal vez en esta no lo reconozca, pero la tercera, cuarta película que vea de Tarantino va a decir, oiga, Tarantino tiene, por ejemplo, este tipo de juegos de cámara, en lo cual se mueven de un lado para otro, ¿sí?, y empiezan a ejecutar una serie de movimientos, y cada vez es más interesante verlo así. Y eso es muy chévere, eso en Tarantino es muy interesante, ¿vale? Cuando hablo de lectura crítica, tal cual está escrito ahí, ¿sí?, es que queda en una definición ambigua, ¿listo? Que es la posición respecto a algo, lo que les dije, la opinión, y lo intertextual, que es la remisión explícita a otros textos, ¿sí? Cuando yo digo que este último es casi un animal mitológico, es porque es poco lo que se trabaja sobre lectura crítica, ¿sí? Leer críticamente tiene que ver no con, ¿sí?, opinar si el texto me gusta o no me gusta, ¿sí?, sino con extraer núcleos de información de ese texto y asociarlo con otros escenarios. Yo sigo poniendo el ejemplo de la película, por ejemplo, pero digamos que una persona que haya visto algo más de cine, entonces es capaz de decir, oiga, John Travolta. Yo al comienzo les dije, sí, que Tarantino tenía la particularidad de que casi siempre en sus películas repetía actores porque eran los actores con los cuales se sentía más cómodo de trabajar. Sí, Uma Thurman es la misma que sale en qué película de Tarantino. Kill Bill. ¿Kill Bill? Sí, señor. En Kill Bill. ¿En qué otra película sale Uma Thurman? Qué interesante. Les voy a contar también otra cosa. Por ejemplo, en esta película de Tarantino, bueno, se llama Pulp Fiction. La traducción, la traducción a nuestro idioma no es tan chévere, es como tiempos violentos, muy, muy ficticio. Pero bueno, en el caso particular de Pulp Fiction, tiene una cosa muy interesante que es un juego de un texto dentro de otro texto. Y es del putas, perdón, y es muy chévere porque lo que está planteando es, en el caso de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, el argumento de Pulp Fiction, hay una parte en que se construye el argumento de lo que más adelante sería Kill Bill. Se los voy a contar. Están Vincent Vega y Mia Wallace, ¿sí?, ya regresando, como, están en la cena, es lo que sigue después de esta escena. Entonces están hablando y Vincent Vega le dice, bueno, ¿y usted qué hacía? Y entonces ella le dice, vea, yo quería ser actriz, entonces hice un piloto, un programa de prueba de una serie que contaba la historia de 5 mujeres que eran todas asesinas y cada uno mataba con un arma en particular. Entonces estaba la que era especialista en karate, estaba la que era especialista en cuchillos, estaba la que era especialista en bombas, en pistolas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y él le pregunté quién era usted y decía, yo soy la que era especialista en cuchillos. Si ustedes se acuerdan, ¿sí?, ese es el argumento en esencia de Kill Bill, volumen 1 y volumen 2.
Kill Bill es la historia de 5 asesinas, ¿sí? Que son contratadas por Bio, ¿sí? Y que una de ellas se enamora, abandona a Bill y tiene todo el tema de la venganza. Quiere decir que es una historia dentro de la otra historia. ¿Mm? Y yo puedo hacer esas relaciones porque yo me he visto casi todas las películas de Tarantino. Bueno, la última sí no me la vi porque no me pareció tan chévere, ¿sí? Y porque no he tenido tiempo, es la otra, pero sí. Pero cuando uno se empieza a ver más películas de Tarantino, empieza a asociar una cantidad de imágenes, ¿sí? Empieza a asociar, por ejemplo, lo de las pantallas divididas. Tarantino en todas las cochinas películas divide las pantallas, ¿sí? Y entonces por acá va pasando algo, por acá va pasando otra cosa y al final se juntan en un solo cuadro. Lo mismo ocurre exactamente igual, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria y demás. Pero fíjense que para poder llegar a esas comprensiones, no me las estoy inventando, no surgen de la nada, sino que simplemente me dedico a leer textos porque ver películas es una forma de comprender, de acoger información, ¿sí? Pero también puedo hablar sobre las referencias del mundo de los años 60, ¿sí? A partir de otras películas que me haya visto, que fue lo que permitió que varios de ustedes dijeran como, oiga, venga, este man está hablando de los años 50 y vi a Marilyn Monroe, ¿sí? Porque por cultura popular puedo hablar sobre Andy Warhol, ¿sí? Pintando a la rubia, ¿sí? Que es la que aparece permanentemente perdón, Roy Lichtenstein, ¿sí? Dentro de la pop art, que pinta a la rubia e inmortaliza la figura de Marilyn Monroe, pero también me di cuenta que era Marilyn Monroe por el vestido y el gesto haciendo así, ¿sí? Que recrea la escena que popularmente hablando está en el inconsciente colectivo que habla sobre quién es Marilyn Monroe, ¿sí? Y puedo seguir, ¿sí? Para mí no es un personaje enmascarado, es el zorro el que está ahí. Y empiezo a entender que en alguna época existe el zorro como, ¿sí? El superhéroe, ¿sí? Pues, digamos que era como un médico-americano, ¿sí? Como anglo-mexicano que estaba ahí presente, ¿sí? Y que podía, ¿sí? representar la cultura, la cultura de border, de la frontera entre Estados Unidos y México. Fíjense que sigo hablando de comprensión de lectura. Y sí, fíjense que sigo hablando, ¿sí? De una lectura crítica. Y yo no estoy tomando posición, estoy diciendo algo que surge del conocimiento que tengo, ¿sí? A profundidad de otros textos y la capacidad que tengo de relacionarlos con la nueva información que tengo. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, entran a estudiar, están en el colegio, ¿sí? O entran a la universidad, ¿sí? Lo primero que le dice el profe es, profe, vea, si usted no entiende de dónde viene esa fórmula, usted la puede hacer mecánicamente y puede simplemente sustituir los valores, pero si usted no comprende realmente qué significa cada uno de los términos, no va a entender realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Me acuerdo de un meme buenísimo que enviaron hace como 2 semanas sobre la distancia, sobre el distanciamiento social. Entonces decía distancia de 2.5 metros, distancia de 2.5 metros, y aquí había, ¿sí? 2.5 metros y salía Pitágoras abajo, ¿sí? Como, cálmate Pitágoras. Claro, pues digamos que el meme es muy entretenido, ¿sí? Y uno entiende un poco, ¿sí? Si uno solamente ve la cara de Pitágoras, cálmate, pues no tiene mucho sentido, pero si uno coge y entiende, ¿sí? Que lo que se refiere es que precisamente, ¿sí? Hay una fórmula que usted le explica que 2.5 acá, 2.5 acá, no quiere decir que acá mide 2.5, sino por el contrario es, ¿sí? Estos dos cuadrados, o sea, los dos números de acá elevado a acá, me da el cuadrado que está acá. Es una cosa increíble, es una cosa muy inteligente, muy interesante. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo voy yo construyendo ideas, incluso desde un meme, ¿sí? Sacando comprensiones desde un meme. Y es que eso es importante que lo entiendan porque es precisamente ese el espacio de comprensión en el cual cojo yo mi pequeño universo, mi pequeña lectura del mundo, ¿sí? Y lo empiezo a expandir y a construir un mayor conocimiento con eso. ¿Listo? Esa es la lectura crítica. Y eso es lo chévere de la lectura crítica, ¿sí? Y este mundo está lleno de interconexiones. El meme es eso, el meme es situacional, ¿sí? El meme tiene que ser, por ejemplo, usted no puede compartir todo el tiempo chistes, ¿sí?
con personas que hablen otros idiomas porque no lo van a entender, ¿sí? Hay memes que son muy locales, que solo funcionan acá, hay memes que no, hay memes que son mucho más amplios, que se van a otros escenarios y demás, y que requieren otros procesos cognitivos. Parecería que estoy hablando bobadas y que estoy dando una clase sobre el meme, pero lo que realmente estoy diciéndoles en este escenario, ¿sí? Es que comprender, ¿sí? Va más allá de simplemente tener una opinión, ¿sí? Sino comprender es un proceso de relación, ¿sí? Entre diversos temas, entre diversos elementos que empiezan a conjugarse, a unarse, ¿sí? Y que forman, ¿sí? Procesos de comprensión de lectura. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Interesante o no interesante? Sí, señor. ¿Están dormidos? ¿Viven todavía? Sí, señor. Bien, profe, bien. Señor. Manifiéstense. Interesantemente enredado. Muy bien, Sebastián. Bueno, vamos a hacer una cosa. Son las 4. A mí no me gusta dar estas charlas de corto, de chorro, sino a mí me gusta hacer pausas, pausas activas. Les voy a pedir que por favor se paren un poquito, se tomen un café. Vamos a darnos 10 minuticos y volvemos. ¿Les parece? ¿Listo? Para que nos vayamos de chorro con la parte que nos falta, que es una parte muy entretenida, ¿sí? Que es leer cuentos. ¿Listo? Vamos a hablar libro o álbum. Bueno, eh, quédense en sala, no hay ningún problema, yo solamente voy a silenciar los micrófonos y ya, y listo, pero en 10 minutos volvemos, ¿ok? ¿Está bien? Vale, profe. Listo, nos vemos en 10 minutos.
Listo, volví. ¿Cómo van? ¿Están todavía acá? ¿Existen? ¿Hay quórum todavía? Sí, señor. Ah, bueno, bien. Existimos. ¿Qué hubo, Camila? ¿Qué más? Veo varios de los de mis alumnos del otro lado de introducción. Bueno, chévere, chévere, chévere que hayan venido. Pues bueno, ¿les gustan los cuentos? A mí me encantan los cuentos. Yo al comienzo de esta charla les dije que tenía estudios en literatura infantil y tengo estudios en literatura infantil sencillamente porque me fascinan los cuentos. Estoy enamorado de los cuentos. Sí, los cuentos para mí son una maravilla. El libro álbum es una cosa increíble. ¿Sí? Y les voy a compartir una de mis pasiones. Entonces, a ver, hay un, dos, tres, cuatro. Por este lado hay cuatro y por este lado hay un, dos, tres. Hay cinco más bien. ¿Cuál quieren empezar? ¿Con cuál quieren empezar? Vean, está, se los voy a leer rápido y ustedes votan. El árbol de lilas no es una caja, el punto y la recta, voces en el parque y los diferentes. Y están Eloísa y los bichos, 7 ratones ciegos, una caperucita roja, cambios y el día que los crayones renunciaron. ¿Cuál empezamos? ¿Cuál quieren leer? ¿Cuál les gusta? Voces en el parque. Voces en el parque, listo. 7 ratones ciegos por acá. Pueden opinar. El problema de las democracias es que si uno no elige, eligen por uno. Voces en el parque van dos. 7 ratones ciegos lleva 3. ¿Qué más? Voces en el parque. Listo, voces en el parque. Una caperucita roja. Creo que, creo que va ganando realmente. Bueno, pues. Voces en el parque, será. Ah, no están llegando más votos. ¿Qué hubo? Tan rápido que estoy que me leo. Daniela, su voto llega tarde. Y además creo que es el único sobre ese. Pero bueno, vamos a intentar llegar hasta eso. Voy a empezar por 7 ratones ciegos. 7 ratones ciegos es un texto muy interesante. Listo. Vamos. Ahí se está cargando el PDF. Bueno, entonces esperen 2 minuticos. Entonces carga el PDF. Bueno, Ed Young, 7 ratones ciegos. ¿Listo? Esto es de Caré, es una editorial destinada a infantil. Listo, empecemos por acá. Quiero que se vayan fijando en todo. Entonces, estoy acá. Es un libro álbum, entonces supongan que el libro se abre así, ¿no? Un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. ¿No? Un minuto, por favor. Listo. Entonces, el lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. Los libros álbum tienen una particularidad y es que no son como cualquier libro ilustrado. El libro álbum lo que hace es juega en dos códigos, código imagen, código escrito. ¿Listo? Por un lado va contando algo y por el otro va contando otra cosa. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un pilar, dijo. Nadie le creyó. ¿Cómo sé que está contando? Vean el ratoncito contándole a los otros ratones ciegos. El ratón verde se fue a investigar. Era el segundo en salir.
Es una culebra, dijo. Fíjense cómo empiezan, y aquí es importante que empiecen a mirar cómo narra, ¿sí? Cómo funciona el fenómeno narrativo. Y ya van a ver, ahorita les voy a explicar algo sobre la paleta de colores de este libro. No, dijo Ratón Amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado. Si se fijan, el objeto va adquiriendo la coloración del ratón que lo explora, ¿sí? Y del fragmento que lo va explorando, precisamente por eso el juego entre colores. Yo les decía, el libro álbum tiene la particularidad de utilizar todos los elementos visuales, todos los elementos posibles para construir el relato, y ya lo vamos a ver en otro texto. Ratón Anaranjado salió el jueves, era el quinto en salir. Es un abanico, gritó es un abanico, gritó, sentí cómo se movía. ¿Sí ven? Volvemos al tema de la ilustración y que la construcción del texto vaya en paralelo. Esto tiene una función, la mente del niño empieza a asociar generalmente, ¿sí? Primero vía imagen que vía texto. ¿Sí? Yo le puedo hablar de naranja, pero a la vez que yo le digo sí, naranja y le pinto el ratón en naranja y el objeto en naranja, el niño empieza a hacer asociaciones. Por eso en la literatura infantil, este tipo de libros se pide casi siempre en literatura infantil para desarrollar procesos de comprensión lectora. El código visual, el código de la imagen, ¿sí? Nos está mandando una información que a la vez estamos aprendiendo, ¿sí? En el código escrito. ¿Listo? Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo, es solo una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo, comenzaron a discutir. Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado, hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado y corrió por el otro. Trepó hasta la cima, recorrió el algo muy raro de punta a cabo. Ah, dijo, ahora veo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, piloso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda, pero todo junto, el algo muy raro es un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro de arriba a abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Moraleja ratoneja, si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías, pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Es un libro para niños, ¿no? Fíjense que a pesar de la simpleza que uno podría decir, ay, es un libro para niños, ¿sí? Cuando uno empieza a explicar lo de la paleta de colores, cuando uno empieza a explicar lo de la forma en la cual la imagen y el texto, ¿sí? Empiezan a confluir en un escenario de narrativo, ¿sí? Entramos precisamente a entender cómo esto, ¿sí? Adquiere mucho más sentido. Si van cogiendo mi idea, si van viendo cómo funciona esto en la literatura infantil, pero también puedo hacerlo vía Caperucita. Voy a leerme una Caperucita, para que nos muramos de la risa. Entonces, y este lo voy a escoger es por algo muy sencillo, porque me parece que es más fácil cuando se hace vía imagen. Vamos a ver. ¿Listo? Una Caperucita roja. Va Caperucita caminando. Hey, ¿a dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde?
¿Comemos? Sí, carne tierna y roja. Acuérdense que esto es libro álbum, entonces va abierto, ¿no? Pero pues igual por cuestiones de edición en PDF, pues queda así. ¿Listo? O, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Por nada. Ingenuo. Rápidamente, ¿se fijaron en las expresiones del lobo, en cómo en ningún momento hay una narración? ¿Hay un hilo ahí? Como en el de Jung, ¿hay un narrador que está contando algo? No, fíjense que todo se hace vía diálogo y vía imagen, ¿sí? El intercambio entre uno y otro, nada más. No hay diálogo, no hay un personaje. ¿Quién hace de narrador? Realmente la imagen, el intercambio entre una imagen y otra, ¿sí? Las caras que va poniendo el lobo a medida que se va acercando a Caperucita, ¿sí? Fíjense, aquí cuando dice no, no, y está haciendo todo el diálogo y está construyendo todo en torno a procesos que el niño puede identificar y de hecho nosotros podemos identificar, ¿sí? Los procesos de comprensión parten de ahí, ¿sí? Y podemos entonces mirar, por ejemplo, cómo se relaciona esto con las versiones iniciales de Caperucita Roja. De hecho, si ustedes se bajan las versiones iniciales de Caperucita Roja, lo primero que van a encontrar, ¿sí? Es que la versión de Perro, ¿sí? Que es como la primera en registro histórico escrito, es muy diferente de la versión que nos llegó a nosotros de los hermanos Green. El perro, ¿sí? El lobo sí se come a Caperucita y la moraleja es que las chicas que vienen del campo a la ciudad, si se dejan endulzar los oídos de los lobos, se lo acaban comiendo. Es de todo, ¿sí? Menos un libro para niños, ¿sí? La versión suavizada viene con los hermanos Grimm y como los hermanos Grimm, ¿sí? Piensan en folk tales, cuentos, cuentos para niños que vienen desde la tradición, pues modifican y le dan un contenido moral, ¿sí? A Caperucita. Pero en esencia la primera Caperucita es una Caperucita que muere y ¿sí? El lobo se come a la abuela, se come a la Caperucita y no viene ningún cazador a salvarlo. Después de eso tenemos muchas versiones y fíjense que esta versión de la Caperucita, el personaje que nosotros pensaríamos que es el bueno, termina convirtiéndose en el malo, ¿no? ¿Sí? Con su carga ahí detrás que llega a matar al lobo, ¿sí? Justo en el momento en el cual es. ¿Les gustó? ¿Sigo? ¿Paro? A todos les gusta que les lean cuentos, parce, eso es, eso está en el ADN humano, ¿sabe? Es decir, uno puede ser un viejo, weón, y siempre le va a encantar que le lean cuentos. Bueno, vamos a mirar otro cuento.
Ustedes escogieron ahorita Voces en el Parque, ¿no? Voces en el Parque es un libro de Anthony Brown. Yo lo tengo por acá. Vamos a verlo. A mí este Voces en el Parque me encanta también. Mm. Listo, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Voces en el Parque. Por favor, fíjense la coloración, fíjense en todos los elementos, ¿sí? Que están incluidos dentro de la gama de colores. Sí. Estas son las guardas. Bueno, les voy a explicar algo, pero es que para eso necesito el libro álbum. En 2 minutos voy por el libro álbum. A ver, el libro álbum por lo general tiene una fotocomposición muy interesante porque hace que todos los escenarios del libro álbum, ¿sí? Le narren al estudiante, le narren al niño. Entonces, por ejemplo, en la fotocomposición no solamente está esto, sino también las partes internas. Eso se lo conoce como guardas. ¿Listo? Porque en esencia, cuando uno genera buenos procesos de comprensión lectora, lo que está pensando es que absolutamente todo comunica. Absolutamente todo le está dando información en un contexto particular y usted se asocia a ese contexto y empieza a leerlo desde diferentes escenarios. Entonces, vea, fíjese que estas son Voces en el Parque, esta es la portada, esta sería esta parte de acá, y lo que les estoy mostrando son las guardas, ¿sí? Lo que viene acá abajo, que es la forma en la cual se empieza a ambientar el libro. ¿Sí? Listo. Vamos a seguir entonces. ¿Está clara esa idea? Sí, profe. Listo, muy bien. Sigo entonces. Entonces vamos a ver. Primera voz. Era hora de llevar a pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Cuando llegamos al parque, le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. La ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Le ordené que se alejara, pero no me hizo el menor caso. Siéntate, le dije a Carlos. Aquí. Estaba pensando qué cenaríamos esa noche cuando me di cuenta que Carlos había desaparecido. Válgame, ¿a dónde habrá ido? Últimamente hay unos tipos espantosos en el parque. Grité su nombre tanto que me pareció una eternidad. Entonces lo vi platicando con una niña andrajosa. Carlos, ven acá inmediatamente, dije. Y ven aquí, Victoria, por favor. Regresamos a casa en silencio. Esperen un minuto, voy a cerrar la ventana que hay ruido. Segunda voz. Necesitaba salir de casa, así que Mancha y yo llevamos al perro al parque. Le encanta de ahí. Me gustaría tener la mitad de la energía que él tiene. Bueno, estoy pasando un poco rápido por las imágenes, pero por ejemplo, este es otro libro de Anthony Brown,
¿sí? Que se llama Las pinturas de Willy, ¿sí? Porque Anthony Brown es un autor que, como Quentin Tarantino, repite sus temáticas. Y este loco está obsesionado con los gorilas. Entonces, todos son gorilas y todos son gorilas en su escenario. Es muy chévere porque los gorilas van adquiriendo personalidades diferentes, ¿no? Entonces las pinturas de Willy, Voces en el Parque, King Kong, sí, tienen una cantidad de libros y todos construidos sobre gorilas. Es muy chévere. ¿Listo? Le encanta ir ahí. Me gustaría tener la mitad de energía que él tiene. Fíjense en la parte de atrás, ¿sí? La relación con Mary Poppins y demás, ¿no? Y fíjense cómo cambia la coloración del parque a medida que esta voz va narrando. ¿Mm? Me acomodé en una banca y revisé el periódico en busca de empleo. Sé que no tiene mucho caso, pero no se puede perder la esperanza, ¿verdad? Luego llegó la hora de marcharnos. Mancha me levantó el ánimo de camino a casa. Me fue platicando alegremente. ¿Sí ven? ¿Cómo empiezan a aparecer los cambios ahí? Tercera voz. ¿Qué más ha cambiado? Aparte de los personajes, cambian también las formas de las letras, ¿se dieron cuenta? Se han ido modificando, transformando en otra cosa. La fuente ha cambiado. La fuente, sí, señor. Bien. Sí, Sebastián, no está tan extrañamente enredado, fue que me dijo ahorita. Sí, sí, sí. Estaba solo en casa otra vez. Es tan aburrido. Entonces mamá dijo que era hora de nuestro paseo. En el parque había un perro muy amigable y Victoria le estaba pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarla igual. ¿Quieres venir a la resbaladilla? Me preguntó una voz. Era una niña, desafortunadamente, pero de todos modos fui. Era buenísima en la resbaladilla. De verdad se deslizaba rápido. Estaba asombrada. Los dos perros correteaban como viejos amigos. ¿Siguen viendo todas las referencias a las pinturas, a las esculturas y demás? La niña se quitó su abrigo y se columpió en el pasamanos, así que yo también hice lo mismo. ¿Qué parte de los rostros que están viendo ahí se modifican, varían, sí? Estructuralmente hablando, son diferentes? Ya los vieron, ¿no? Como yo soy bueno para trepar árboles, le enseñé a ella cómo hacerlo. Me dijo que ella se llamaba Mancha, un nombre raro, pero ella es muy simpática. Entonces mamá nos sorprendió platicando juntos y tuve que irme a casa. Ojalá Mancha esté ahí la próxima vez. ¿Estará? Cuarta voz. Papá había estado realmente harto y por eso me dio gusto cuando dijo que podíamos llevar a Alberto al parque. Alberto siempre le urge que le quiten la correa. Se fue derecho hacia esta perra adorable y le olió el trasero. Siempre hace eso. Por supuesto que a la perra no le molestó, pero su dueña estaba enojada de verdad, la muy boba. Me puse a platicar con este niño. Al principio pensé que era un poco tímido, pero me cayó bien. Jugamos en el sub y baja y casi no habló, pero después fue un poco más amigable. Como nos reímos juntos, cómo nos reímos juntos cuando Alberto se metió a nadar. Después todos jugamos en el kiosco y yo me sentí muy, muy contento. Carlos cortó una flor y me la dio. Entonces su mamá lo llamó y tuvo que irse. Se veía triste.
Cuando llegué a casa, puse la flor en agua y le preparé a papá una buena taza de té. Y así termina Voces en el Parque. En esencia, mi tema es comprender, no tiene que ver realmente con la opinión que tengamos sobre un texto. Podemos sacar millones de informaciones. Este es un libro para niños y les puedo hablar sobre arte desde el libro para niños. Les puedo hablar incluso desde las obras que representan, desde el cambio en las grafías, desde el cambio en las posiciones del narrador, ¿sí? Cómo se ubica uno desde otros ojos, cómo va construyendo uno la perspectiva a partir de sus mismos ojos. Y sigue siendo un libro para niños. ¿Mm? La comprensión de lectura no tiene que ver con que el texto sea difícil o sea fácil. Eso lo que determina, ¿sí? Esos grados de dificultad del texto es la capacidad que tengamos de acercarnos a él, ¿sí? Entre más conozcamos el vocabulario, entre más conozcamos el grupo de información sobre el cual nos habla el texto, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Que podamos entender qué es lo que nos está diciendo el texto, ¿sí? Cuando hablamos sobre comprender, a lo que le estamos apostando es precisamente a eso, a que usted tenga un volumen muy grande de información con el cual pueda asociar nueva información. Si usted quiere ser, por ejemplo, un buen científico en un campo específico, va a tener que conocer mucho sobre ese campo para poder ir ampliando los núcleos de información que tiene en él y poder hablar con propiedad sobre él. En esencia, sí, comprender tiene que ver con eso. Comprender es un ejercicio que establece la mente para precisamente poder llegar a este tipo de escenarios, ¿sí? En los cuales la comprensión realmente, ¿sí? Se da desde lo literal, desde lo simple, ¿sí? El sombrero, la señora en el piso ahí contando algo, ¿sí? Hasta las alegorías de las imágenes con las sombras y demás, y con los movimientos que hay detrás, la lectura de los rostros, el cambio en las coloraciones, la forma en la cual se ve el mundo y demás. Eso es comprender. La comprensión de lectura no es únicamente, ¿sí?, coger y recitar, regurgitar lo que un texto dice, ¿sí? Es ir al trasfondo de lo que está en ese texto, ¿sí? Y todo texto puede ser leído, ¿sí?, exactamente por lo que dice, por lo que conecta intrínsecamente y con el lector, o por lo que conecta con otros textos en particular. Entonces, importante que lo tengan en cuenta porque en esencia el conocimiento humano y el conocimiento que puedan adquirir de estos espacios de formación están precisamente pensados desde desarrollar en ustedes la capacidad de comprender, de leer para comprender. Cuando ustedes entiendan eso, van a dominar el mundo. Y los esperaremos en la universidad con mucho cariño para que sean nuestros estudiantes. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Qué hubo, Sebastián? Hágale. Abra la cámara, todo bien. Abra la cámara, no, abra el micrófono. Bueno, profe, ¿Qué hubo? Lo escucho, ¿qué? yo tengo una pregunta, pero, o sea, con respecto a lo que hemos visto, no es tanto, sino más, se sale un poquito del tema, pero creo que usted me la puede responder, profe. Hágale. Y es tips o consejos que usted me pueda dar o nos pueda dar a nosotros, tal vez para pasar a la nacional. Tiene todo que ver con el tema. Comprendan lo que leen. Lean varias veces. Fíjense que yo les tuve que pasar 3 veces el mismo video para que me dijeran algo interesante del video y no se quedaran en meras suposiciones, sino que empezaran a relatar, a tener bloques de información. Lo que tienen que hacer es leer bien, ¿sí? Y leer bien incluye, ¿sí?, fijarse en esos pequeños detalles, no darlo por sentado, no pretender que todo es obvio ahí mismo, ¿no? Desconfiar del texto, pensar 2 veces en el texto, ¿sí? Parecería una bobada, por ejemplo, pero los textos que leímos, ¿sí?, cuando empecé a hablar sobre ellos, ustedes empezaron a dar cuenta de una cantidad de cosas que antes no se habían dado cuenta. En esencia, si quieren pasar a la Nacho, lo primero que tienen que hacer es leer bien. El examen de la Nacho es de lectura. Y es de hacer esto que yo acabo de hacer, de coger estos 3 niveles de comprensión de lectura y entenderlos. Leer bien las
preguntas, tener la capacidad de asociarlo con conocimientos previos, ¿sí? Usted no se tiene que aprender fórmulas para la Nacho, usted tiene que recordar cómo funcionan ciertos procedimientos para poder hacer bien el examen. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, profe. Gracias. Todo bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Sin preguntas? ¿Así de claro quedó? No, fucking way. Perdón, no puede ser. Pues nada. Voy a hacer el cierre de la charla de hoy con un video que a mí me gusta mucho, que lo que hace es, o que a mí me encanta ponerlo, ¿sí? Y es porque les cambia las perspectivas, y para mí lo más importante que puede haber en este escenario es un cambio de perspectivas. Ustedes no pueden seguir teniendo la misma perspectiva, ¿sí? No pueden pensar que solo hay una forma de aprender, solo hay una forma de conocer y que solo hay una forma de validar eso. No. El conocimiento está en cualquier escenario, en cualquier lugar, y ustedes tienen que acceder a él precisamente desde lo que son. Bueno, entonces vamos a hacer un último ejercicio. Laura, tengo tiempo. Laura está por aquí. Sí, señor. Sí, Ah, señor, ¿me bueno. escucha? Sí, tengo tiempo, ¿cierto? Me queda el último pedazo. Quedan 15 minutos, profe, sin problema alguno. Listo. Bueno. Yo estoy entretenida también, así de que estoy disfrutando de acá esta comprensión de textos. Ah, qué bueno, Ale, qué Además de que bueno. quisiera participar, pero pues esto es para ustedes, entonces los dejo, por favor. Vale, pues. Vamos a mirar esto entonces. Mi último escenario. Disfruten del video. Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word fuck. Out of all of the English words that begin with the letter F, fuck is the only word that is referred to as the F word. It's the one magical word. Just by its sound can describe pain, pleasure, hate, and love. Fuck, as most words in the English language, is derived from German, the word frichen, which means to strike. In English, fuck falls into many grammatical categories. As a transitive verb, for instance, John fucked Shirley. As an intransitive verb, Shirley fucks. Its meaning's not always sexual. It can be used as an adjective, such as, John's doing all the fucking work. As part of an adverb, Shirley talks too fucking much. As an adverb enhancing an adjective, Shirley is fucking beautiful. As a noun, I don't give a fuck. As part of a word, abso-fucking-lutely, or in-fucking-credible. And, as almost every word in a sentence, fuck the fucking fuckers. As you must realize, there aren't too many words with the versatility of fuck, as in these examples describing situations such as fraud, I got fucked at the used car lot. Dismay, oh fuck it. Trouble, I guess I'm really fucked now. Aggression, don't fuck with me, buddy. Difficulty, I don't understand this fucking question. Inquiry, who the fuck was that? Dissatisfaction, I don't like what the fuck is going on here. Incompetence, he's a fuck off. Dismissal, why don't you go outside and play hide and go fuck yourself? I'm sure you can think of many more examples. With all of these multi-purpose applications, how can anyone be offended when you use the word? We say, use this unique, flexible word more often in your daily speech. It will identify the quality of your character immediately. Say it loudly and proudly. Fuck you! Aparte de la palabra fuck, que espero que la retengan en el vocabulario el tiempo que necesiten, lo que sí me parece interesante de todo este proceso es, fíjense que les está enseñando gramática a partir de conjugar una palabra que empieza a ser escabrosa en el imaginario, ¿no? Como, che,
les habla sobre adjetivos, les habla sobre los verbos intransitivos y les explica, esos son los que recaen directamente en el sujeto y demás, ¿sí? El aprendizaje está en todos los escenarios. Aprender no es exclusivo de un escenario particular, individual. Uno aprende, las situaciones de aprendizaje se dan en todos los escenarios, en todos los momentos, en todos los lugares. No se engañen, ¿sí? Entonces, nada, a comprender lo que se lee, ¿sí? A ir más allá de la información literal y entrar en otros escenarios y en otros aspectos, ¿vale? ¡Listo! Esa era mi intervención de hoy. Espero les haya gustado, ¿vale? Espero se la hayan disfrutado por lo menos. Yo me disfruté muchísimo. A mí yo me disfruté mucho haciendo el material. Me disfruté muchísimo el tema de los libros, álbum. Entonces, pues nada. Espero ustedes también, ¿no? Preguntas. Profe, qué pena. ¿Qué hubo, Sebastián? ¿Será que puede pasar, bueno, devolverse a las diapositivas donde están los títulos de los cuentos? Quiero, pues, leer un poquito más. ¿Quieren coger los títulos? Sí, señor. Hagamos una cosa, si le dan sus correos a Laura, si le da, bueno, no, mentira, sí. Sí, No, yo dicho, sí, porque yo, si ustedes llenan la asistencia, pues en la asistencia están los correos, entonces asegúrense de escribir muy bien su correo electrónico y pues claro. Yo les comparto el material, todo el material y los libros que están ahí incluidos, todos yo los comparto. Laura, su merced, ¿me pasa eso ahí? ¿Listo? Sí, claro que sí. Listo. Igual se lo dejo ahí para que lo lea, pero yo les comparto eso, ¿vale? Espero se lo hayan disfrutado. Bueno, ¿algo más? Nada más. Bueno, los dejo para que vayan a descansar. Muchísimas gracias por la intervención. No, con todo el gusto. Chévere, chévere verlos por acá. Gracias por venir, chicos. Chicas. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesor. Todo bien, muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar en este momento para que lo sepan.